Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y si no, no se preocupen. Aquí estamos para pasar un buen rato, para reír, para comentar y, como siempre, a chismear un poquito sobre ese universo fascinante y enigmático que es el mundo del espectáculo. En especial sobre esos personajes que tanto nos encantan, que nos hacen soñar y que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy tengo un tema que estoy segura les va a encantar, porque ¿a quién no le gusta un buen drama, un poco de romance y por supuesto, un montón de secretos por descubrir? Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, muchos de ustedes, como yo, son superfans de estas dos mega estrellas turcas. Son simplemente espectaculares. Su talento, su carisma, su belleza. Es que lo tienen todo. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema muy particular, un tema que ha despertado la curiosidad de muchos, Can Yaman, revelación íntima. Demet Özdemir, el gran cambio en su vida. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Hemos sido testigos con nuestros propios ojos de la química arrolladora que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre todo en la serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esa serie, esa serie. Nos cautivó a todos, nos hizo reír, llorar, suspirar. Una verdadera montaña rusa de emociones. Y por supuesto, la chispa entre Can y Demet en la pantalla era innegable, era algo que se sentía en el aire. Y aunque lamentablemente el romance fuera de la pantalla no prosperó, la conexión que tenían era innegable. Eran fuego puro. Pero ¿qué implicaciones tuvo esa relación, ese fenómeno que crearon juntos en la vida de ambos? ¿Cómo los marcó y los transformó? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa relación que tanto nos cautivó y que sigue generando interés, años después de que Pájaro Soñador llegara a su fin? Vamos a desentrañar juntos todos esos misterios, vamos a analizar el impacto de esta relación en sus carreras, en sus vidas personales, en su crecimiento como individuos y como profesionales. Vamos a explorar las luces y las sombras, los aciertos y los desaciertos. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de revelaciones, de análisis profundos y, por supuesto, mucho, mucho chisme. Pero antes de empezar con todo esto, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Es completamente gratis. No se van a arrepentir. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo las últimas novedades, noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo, sobre sus artistas favoritos, sobre esas series que nos enganchan y sobre todo lo que nos apasiona. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Es la mejor manera de mantenerse al día. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Prepárense porque esto está a punto de explotar. Empecemos con Can Yaman. Este hombre. Dios mío. No solo es un actor talentosísimo con un rango actoral que ha demostrado en diferentes proyectos, sino que también es guapo, muy guapo. Con ese físico escultural, esa mirada cautivadora, esa sonrisa que derrite a cualquiera. Es que es irresistible. Su fama explotó a nivel internacional gracias a Erkenzicus. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas, y lo catapultó a la fama mundial. Su imagen, su nombre, su talento se conocieron en países de todo el mundo, desde Europa hasta América Latina, pasando por Asia. Y por supuesto el romance con Demet Özdemir en la pantalla, esa química innegable, alimentó aún más el interés del público. La gente quería saber qué pasaba fuera de las cámaras. ¿Era real ese amor que parecía trascender la ficción? ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Habría una historia de amor con final feliz? La realidad, aunque hermosa en la ficción, resultó ser diferente fuera del set. Pero la experiencia en sí misma, el fenómeno que generaron juntos, el impacto mediático, la atención del público, tuvo un impacto significativo en la vida de Can. Primero y sin lugar a dudas, le abrió muchísimas puertas. Le permitió conseguir papeles en proyectos más ambiciosos, en producciones de mayor envergadura, incluso en producciones internacionales. La fama que obtuvo con Erkenzicus le dio un caché que sin duda, le ayudó a negociar mejores condiciones laborales y a tener mayor libertad creativa.
Después de Erkencikus, lo vimos protagonizar Bay Jail, una serie que, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que Pájaro Soñador, le permitió seguir trabajando y consolidando su presencia en la televisión turca. Y luego llegó Sandokan, una serie italiana basada en el famoso personaje literario. Esta serie fue un claro ejemplo de su capacidad para conquistar nuevos mercados, para demostrar su talento a un público diferente y para expandir su carrera más allá de las fronteras de Turquía. Sandokan fue un proyecto muy ambicioso, con una producción de gran calidad y con un elenco internacional. Y Can Yaman, como protagonista, demostró su versatilidad actoral, su capacidad de adaptación y su compromiso con su trabajo. Y por supuesto, la fama, sobre todo la fama repentina y a nivel mundial, conlleva desafíos. Can Yaman tuvo que aprender a lidiar con la presión mediática constante, con los paparazzis que lo acechaban en cada esquina, con las especulaciones sobre su vida personal que se multiplicaban en las redes sociales y en los medios de comunicación. Tuvo que aprender a proteger su privacidad, a poner límites, a no dejarse influenciar por los comentarios malintencionados o por las críticas destructivas. Algo que creo que lo cambió, que lo hizo madurar, que lo hizo más reservado, pero a la vez, lo impulsó a ser más selectivo con sus proyectos, a elegir cuidadosamente los guiones, a rodearse de un equipo profesional y de confianza, y a enfocarse en su crecimiento profesional. Se convirtió en un nombre reconocido, no solo por su físico, que era innegable y que lo convirtió en un ícono, sino también por su talento, por su versatilidad, por su capacidad de interpretar personajes complejos y por su disciplina en el trabajo. Can Yaman dejó de ser solo un galán para convertirse en un actor de renombre, con una carrera sólida y prometedora. Su paso por la escuela de Derecho, su formación académica, le dieron una base sólida para enfrentar los desafíos de la fama. Su inteligencia, su capacidad de análisis y su determinación, le permitieron tomar decisiones importantes para su carrera y para su vida personal. No se dejó llevar por la fama efímera, sino que se enfocó en construir una carrera a largo plazo, basada en el trabajo duro, en la dedicación y en el perfeccionamiento constante. Y ahora hablemos de Demet Özdemir. ¡Qué mujer! Demet es una actriz con una sonrisa que ilumina cualquier lugar, con una energía arrolladora y con un talento innato que la ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su paso por Erkencikus también significó un antes y un después en su carrera. Ella ya era conocida en Turquía, ya había participado en otras series, pero esta serie la convirtió en una estrella a nivel internacional. Su interpretación de Sanem, su química con Can Yaman, su carisma y su belleza, conquistaron al público de todo el mundo. La serie fue un fenómeno y Demet se convirtió en un ícono de la moda, en una referente para muchas mujeres y en una de las actrices más cotizadas de Turquía. La química con Can Yaman fue crucial para el éxito de la serie, no hay duda de eso. Esa conexión que tenían, esa complicidad, esa capacidad de transmitir emociones a través de la pantalla, era algo que el público percibía y que los enganchaba a cada capítulo. Pero, ¿cómo la afectó a ella la relación, tanto dentro como fuera de la pantalla? ¿Cómo lidió con la fama, con la atención mediática, con las expectativas del público? ¿Cómo logró mantener la cabeza en su lugar y seguir creciendo como actriz y como persona? Para Demet, la experiencia con Can Yaman fue sin duda una experiencia de crecimiento. Tuvo que aprender a manejar la fama repentina, a lidiar con la atención mediática constante, con las especulaciones sobre su vida personal y con las críticas que a veces pueden ser crueles e injustas. Tuvo que aprender a proteger su vida privada, a establecer límites, a no dejarse influenciar por los rumores o por las opiniones de los demás. Tuvo que aprender a mantener la calma, a no perder la perspectiva, a seguir enfocada en su trabajo y en sus objetivos personales. Y aunque su romance fuera de la pantalla, esa relación que tanto soñaron los fans, no funcionó, Demet demostró ser una profesional, una persona centrada, con los pies en la tierra y con una gran fortaleza interior. Demostró su capacidad de seguir adelante, de superar los obstáculos y de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. Después de Erkencikus, Demet protagonizó Doğduğun Ev Kaderindir, una serie basada en un libro y con una temática más dramática y compleja. En esta serie, Demet tuvo la oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar roles más dramáticos, más profundos, más alejados de la comedia romántica. Su interpretación fue aclamada por la crítica y por el público, y le permitió consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz con talento, con capacidad de entrega y con un gran potencial.
Y por supuesto su belleza, su carisma, su talento, la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía. Las marcas la buscan para que sea imagen de sus productos, los productores la quieren para sus proyectos y el público la adora. Demet ha sabido aprovechar su éxito, ha sabido elegir bien sus proyectos, ha sabido rodearse de personas que la quieren y que la apoyan, y ha logrado construir una carrera sólida y exitosa. Pero el gran cambio en la vida de Demet Özdemir, definitivamente fue su boda con Ozan Koç. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para muchas mujeres, casarse es un gran cambio en sus vidas, es empezar una nueva etapa, crear su propia familia, construir un proyecto en común. Es una decisión importante que implica compromiso, responsabilidad y una nueva forma de vida. Aunque lamentablemente su matrimonio terminó a los pocos meses, Demet demostró ser una mujer fuerte, independiente, resiliente y con una gran capacidad de adaptación. Y aunque el divorcio, como todos sabemos, no es un proceso fácil, no es algo que se toma a la ligera, Demet demostró ser una mujer fuerte, que no se deja vencer por las dificultades, que aprende de las experiencias y que sigue adelante con su vida. La vemos cada día más segura de sí misma, más madura, más enfocada en su trabajo, en sus objetivos y en su felicidad. No se ha dejado hundir por el fracaso de su matrimonio, sino que ha utilizado esa experiencia para crecer, para aprender y para ser una mejor versión de sí misma. Es importante recordar que la vida de estas dos estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir, ha sido una constante evolución. Ambos han crecido, han aprendido y han superado desafíos. Han tenido que enfrentarse a la presión mediática, a las críticas, a los rumores, a las expectativas del público. Y aunque la relación que tuvieron tanto en la ficción como en la realidad no haya durado, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Esa chispa, esa conexión, esa magia que crearon juntos en Erkenci sigue viva en la memoria de todos. Ahora bien, ¿podemos decir sobre los secretos que se esconden detrás de su relación? Hay muchas especulaciones, rumores y chismes. Y la verdad es que es muy difícil saber con certeza qué pasó entre ellos. Lo que sí podemos decir es que la química que tenían era real. Se notaba en la pantalla, en sus entrevistas, en sus interacciones en las redes sociales. Se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se comunicaban. Era algo que trascendía la ficción y que el público percibía. Pero la vida de los famosos a veces es complicada. La presión mediática, las agendas apretadas, las exigencias del trabajo, las expectativas del público, la distancia, pueden afectar cualquier relación, por más fuerte que sea. A veces las cosas no funcionan, por más que uno quiera que funcionen. Y eso no significa que haya habido malas intenciones, ni que haya habido culpables. Simplemente a veces las cosas no son como uno espera. Por eso es importante respetar la privacidad de ambos, respetar su trabajo, no juzgar, no especular, y valorar el gran legado que nos dejaron con Erkenci. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo carreras exitosas y buscando su felicidad. Can Yaman sigue conquistando el mundo con su talento, con su encanto y con su físico envidiable. Sigue trabajando en proyectos interesantes, sigue expandiendo su carrera y sigue demostrando su valía como actor. Demet Özdemir sigue brillando con su belleza, con su carisma, con su talento y con su energía arrolladora. Sigue trabajando en proyectos que le apasionan, sigue creciendo como actriz y sigue siendo una de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon juntos en Erkenci. Siempre quedará esa serie, ese romance, esa chispa que nos hizo soñar y que nos hizo creer en el amor. Entonces, ¿cuál fue el gran cambio en la vida de Demet? La madurez personal, profesional y sobre todo, la valentía para seguir adelante con su vida, a pesar de cualquier obstáculo. La capacidad de aprender de las experiencias, de crecer, de reinventarse y de encontrar la felicidad. La valentía de ser ella misma, de defender sus decisiones y de seguir sus sueños. Y en cuanto a Can, el crecimiento constante, el enfoque en su carrera, la capacidad de reinventarse, la disciplina, la perseverancia y la determinación. La capacidad de lidiar con la fama, de proteger su privacidad y de seguir trabajando en lo que le apasiona. La capacidad de ser un actor de renombre, de construir una carrera sólida y de seguir conquistando el mundo con su talento. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte.
Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de Method Demir. Espero que hayamos desentrañado juntos algunos secretos, que hayamos especulado un poco, que hayamos analizado el impacto de sus vidas y carreras y, sobre todo, que hayamos disfrutado de la magia de estas dos estrellas turcas. En resumen, hemos explorado el impacto que tuvo la relación entre Can Yaman y de Method Demir en sus vidas y carreras. Vimos cómo la fama, el éxito y la presión mediática los transformaron, cómo tuvieron que aprender a lidiar con las expectativas del público, con las críticas, con los rumores y con los desafíos que conlleva la vida de los famosos. Hemos analizado el gran cambio que ha experimentado Demet en su vida, la madurez, la valentía, la capacidad de seguir adelante y de encontrar la felicidad. Y hemos visto cómo ambos han logrado crecer y evolucionar como personas y profesionales. Hemos hablado de sus proyectos, de su éxito, de su talento y de su capacidad de reinventarse. Y sobre todo hemos recordado con cariño la magia que crearon juntos en Erkencicus, esa serie que nos hizo soñar, reír y llorar. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Me encanta compartir estos temas con ustedes, me encanta leer sus comentarios y me encanta saber que les gusta lo que hago. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan de Can Yaman y de Method Demir? ¿Creen que su relación fue real? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? ¿Qué es lo que más admiran de cada uno? Déjenme sus comentarios abajo. Los leeré todos. Me encanta saber lo que piensan, me encanta debatir y me encanta compartir opiniones. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así se mantienen al día con todas las novedades del mundo del espectáculo y no se pierden ningún chisme. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, la vida es un espectáculo y nosotros somos los protagonistas. Hasta pronto. Y que viva el chisme.